Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera, soy funcionario de la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una sesión explicativa sobre la propuesta de modificación a la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico, tramitada en el expediente IRM-002-2023. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa del ARECEP que tiene como finalidad evacuar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente de la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que se han sido señalados en la convocatoria a la audiencia pública del día jueves 16 de marzo de 2023. La exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arec.go.cr hasta el lunes 27 de febrero del 2023, mismas que serán evacuadas a más tardar el lunes 6 de marzo del año 2023. El contenido de esta sesión explicativa de la propuesta de modificación a la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico, establecida en el año 2018 en el mes de diciembre mediante la resolución RE-0213-JD 2018 de la Junta Directiva, tiene 4 componentes: la justificación, los principales cambios propuestos, una descripción del alcance y objetivos de la propuesta, y propiamente la cuarta parte, la propuesta de la metodología con sus ajustes. Justificación. En la aplicación de la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico por parte de la Intendencia de Aguas de la ARECEP, se han identificado oportunidades de mejora relacionadas con ajustes en fórmulas de cálculo, así como en el proceso de estimación de tarifas y otras. Adicionalmente, luego de la aprobación en el año 2018 de la metodología que se está presentando, la ARECEP ha avanzado en la emisión de nuevos lineamientos y resoluciones para la implementación de la contabilidad regulatoria, que además de separar la información contable para la prestación del servicio, también permite separar los registros para cada servicio. Con esto se puede hacer un mejor detalle y seguimiento de los costos, gastos e ingresos correspondientes a la ejecución de los proyectos para la protección del recurso hídrico. Principales cambios propuestos en la metodología. 1. Se precisa el concepto de tarifa para la protección del recurso hídrico, con el fin de hacer explícito que dichas tarifas se aplican sobre la protección del recurso hídrico y no en el manejo general del recurso hídrico. 2. Se actualizan las fuentes de referencia de manera que la Intendencia de Aguas pueda aplicar los últimos elementos técnicos que se incorporen para la prestación de los planes de los proyectos para la protección del recurso hídrico. 3. Se establece que los prestadores deben presentar la información de costos de acuerdo con lo establecido en los manuales de la contabilidad regulatoria, tanto para los proyectos planteados como para la etapa de liquidación de estos proyectos. También dentro de los principales cambios propuestos a la metodología se incluye como un cuarto punto que se precisa dentro de la definición de costos totales y sus componentes la inclusión de costos administrativos y comerciales para ejecutar los proyectos para la protección del recurso hídrico por parte del prestador. 5. Se precisa el concepto de recursos para financiamiento de proyectos, para alinearlo con la protección del recurso hídrico. 6. Se ajusta el proceso de aplicación de las liquidaciones de los periodos ejecutados de los proyectos. Por último, los otros 2 cambios incluidos en la propuesta de modificación tenemos como séptimo que se ajusta la sección sobre la estimación de ingresos totales, así como la formulación matemática de los ingresos por venta de los servicios, con las tarifas vigentes y la formulación del procedimiento para determinar el ajuste en las tarifas. Octavo, se realizan mejoras en la redacción para aclarar, precisar o ampliar conceptos, esto para procurar una mejor comprensión del texto de la metodología, así como los ajustes necesarios en las formulaciones matemáticas, en sus variables y en sus definiciones. Objetivos y alcance. El objetivo general es establecer una metodología tarifaria que defina las condiciones para que los prestadores del servicio de acueducto puedan generar los ingresos que les permitan cubrir los costos necesarios para realizar los proyectos orientados a la protección del recurso hídrico. Como objetivos específicos tiene
promover proyectos para mejorar la disponibilidad, sostenibilidad y la calidad de agua en las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico de los acueductos de los prestadores del servicio público. Y también contribuir en la mitigación del impacto y en la adaptación al cambio climático sobre las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico mediante la aplicación de este instrumento regulatorio. El alcance de que delimita la metodología tiene tres elementos. 1. Se aplica a todas las fijaciones tarifarias ordinarias para la protección del recurso hídrico, ya sean en solicitudes de los prestadores del servicio como en las actuaciones de oficio por parte de la autoridad reguladora. Segundo, se aplica a los prestadores regulados por la ARECEP que prestan los servicios de acueducto en todo territorio nacional, es decir, que no se consideran las municipalidades. Y como tercer punto, se aplica a la estructura tarifaria vigente del servicio de acueducto y por lo tanto no contempla cambios en dicha estructura tarifaria. Propuesta de la metodología. ¿Cómo funciona la metodología? El prestador hace una definición de cuáles son los proyectos para la protección del recurso hídrico que requiere ejecutar, hace una planificación para 5 años, esta información la presenta a la autoridad reguladora toma esa información, hace un análisis de la naturaleza y el tipo de proyectos que se van a implementar, si contribuyen a lo que es la protección del recurso hídrico, si así corresponde, hace una fijación ordinaria de tarifas para un periodo de 5 años, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Posteriormente, ya definidas estas tarifas, el prestador de servicio inicia lo que es la ejecución de los proyectos para la protección del recurso hídrico. Luego, cada año, dentro del periodo fiscal, las empresas hacen la ejecución de sus proyectos, registran toda la información que corresponde a cada uno de sus proyectos en las cuentas contables de la contabilidad regulatoria y al cabo del año fiscal se hace la presentación de la información en los estados financieros de acuerdo a la contabilidad regulatoria que está establecido mediante dos resoluciones, la RE 028IA del año 2021 y la RE-006 de la Intendencia de Aguas del año 2022, cuyo plazo para presentarse la información por parte de los prestadores a la ARECEP vence el 31 de mayo de cada año. Con esta información de los estados financieros, la ARECEP en el año 2 inicia un proceso de revisión de la ejecución de esos proyectos que se habían otorgado en la fijación ordinaria para hacer una nueva fijación considerando lo que se conoce como la liquidación, es decir, cuánto de más o de cuánto de menos se dio en respecto a la fijación tarifaria en relación con lo que en su momento presentó el operador. Y así de esa manera se hace se hace la ejecución del año 2, se hace el proceso de liquidación tarifaria que puede ser solo del año 2 o del año 1 y 2. De la misma manera para el tercer año, para el cuarto año también se hace la liquidación y así hasta que se finalice el periodo de los 5 años de planificación de los proyectos de recurso para la protección del recurso hídrico. Una vez que el prestador de servicio presenta el conjunto de proyectos para optar por una tarifa hídrica, entonces la Intendencia, como se indicaba anteriormente, toma esa información y la separa para poder determinar lo que se conoce como costos y gastos operativos, administrativos y comerciales totales para la ejecución de estos proyectos. Entonces, dentro de esos tenemos lo que son los gastos por remuneraciones, que son salarios y contribuciones sociales necesarias para el adecuado desarrollo de estos proyectos. También se incluyen ahí lo que son salarios de personal o las horas del personal administrativo y comercial que tengan alguna relación con los proyectos para la protección del recurso hídrico. Se incluye también un rubro para lo que son los costos por servicios. Estos costos son insumos requeridos para la ejecución de los proyectos que son contratados a terceros, también podrían ser comerciales. Luego lo que es la depreciación o los costos por depreciación de los activos que corresponden a los activos necesarios para la ejecución de esos proyectos para la protección del recurso hídrico. Luego tenemos lo que son los costos por materiales y suministros. Estos son asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y productivas
para la ejecución de los proyectos de protección de recurso hídrico. Y por último, otro gran rubro, que es de carácter más general, que son otros costos o gastos, y que son aquellos que están asociados siempre al proyecto de protección del recurso hídrico y que no están incluidos en las categorías anteriores. Ahora bien, ¿cómo puede recuperar el prestador de servicio los costos en los que incurre para la ejecución de sus proyectos para la protección del recurso hídrico? Bueno, lo hace mediante el cobro de la tarifa de protección del recurso hídrico. Entonces, para esto lo que se hace es igualar los costos totales mencionados anteriormente al ingreso total para el desarrollo de estos proyectos. Y matemáticamente lo que se hace es despejar cuál es la tarifa que se debe cobrar para cubrir esos costos totales, tal y como se detalla en esa diapositiva, en lo que es la ecuación 5, donde los ingresos totales para el desarrollo de proyectos deben ser iguales en el equilibrio a los ingresos por el cobro de tarifa. Para la determinación de los ingresos proyectados por el cobro de tarifa, lo que se utiliza es la ecuación 7 que está ahí debajo de la diapositiva, que básicamente lo que dice es que los ingresos totales proyectados por cobro de tarifa deben ser iguales a la tarifa vigente, o en este caso la que se vaya a determinar para cada bloque de consumo y categoría de usuarios según la estructura tarifaria vigente que tenga el prestador de servicio, multiplicado por los volúmenes que se estime que vaya a facturar en cada uno de los 5 años, también separados por cada bloque de consumo y categoría de usuario. De esta manera se pueden obtener los ingresos totales proyectados para el cobro de la tarifa. De esta manera, entonces, los ingresos totales quedan determinados por 3 componentes. Lo que tiene que ver con los costos y gastos totales operativos, administrativos y comerciales, como ya se explicaban anteriormente, más lo que tiene que ver con recursos para financiar la ejecución de proyectos, y luego un tercer componente, la liquidación del prestador en la ejecución de los proyectos para la protección del recurso hídrico. Por ejemplo, en este último término, en la primera aplicación, cuando una empresa o un prestador no tenga tarifa fijada, este término sería igual a 0. Pero en los siguientes procesos de revisión de la tarifa y ya está en ejecución los proyectos para la protección del recurso hídrico, es necesario hacer una revisión, lo que se conoce como la liquidación, de cuánto fue lo que se estimó en la fijación tarifaria y cuánto fue lo que el prestador presentó o demostró en su contabilidad regulatoria, y hacer un neteo de esa información, de esos valores, y acá incluir lo que corresponde. Esto está definido en la metodología en la ecuación número 4 que se detalla al pie de la página. En la diapositiva anterior, en el componente de recursos para financiamiento de proyectos, es importante aclarar que el prestador del servicio puede obtener recursos de 2 fuentes diferentes, ya sea de manera combinada o cada una por separado. Una primera componente tiene que ver con las inversiones que él haga con recursos propios para la ejecución de proyectos para la protección del recurso hídrico, y por otro lado adquirir recursos por fuera, y lo que se conoce como costo de servicio de la deuda, en lo cual la metodología reconoce la suma de la amortización sobre el principal y los gastos financieros. Eso es lo que se presenta en esta diapositiva y está detallado en la ecuación 2 de la metodología propuesta. Por último, en la ecuación 8 de la metodología se establece cuál es la mecánica o la forma como se debe determinar el ajuste requerido en términos absolutos, es decir, en colones. Entonces, el cambio requerido en los ingresos totales es igual a la resta de los ingresos totales proyectados por el cobro de la tarifa. Ahora acá es donde tenemos los volúmenes a facturar multiplicados por las tarifas que se requieran ajustar o modificar, menos los ingresos para el desarrollo de los proyectos para la protección del recurso hídrico. Y estos ingresos totales, como se detallaba anteriormente, corresponden a la estimación de los costos totales y gastos totales, adicionando también lo que eran los recursos de financiamiento. De esta manera se puede determinar el cambio absoluto en los ingresos, y eso es lo que correspondería dentro del ajuste tarifario. Como se ha indicado, en el caso de este servicio, el prestador, cada vez que hace la solicitud de revisión de tarifas o establecimiento de tarifas,
presenta a la ARECEP un conjunto de proyectos que desea financiar con dicha tarifa para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico, y a partir de eso la ARECEP hace una fijación, y esto lo hace para 5 años. Entonces, esa característica hace que se requiera lo que se conoce como un proceso de liquidación, que básicamente consiste en identificar las diferencias entre los valores estimados para los costos y gastos y recursos de financiamiento e ingresos que se incorporaron en el cálculo del ajuste tarifario ordinario a partir de la información que brindaba el prestador del servicio, y los valores reales u observados que fueron identificados durante el periodo o los periodos en que se estuvieron vigentes las tarifas, y fue cuando se estaban desarrollando los proyectos. Este proceso de liquidación se aplica en forma ordinaria, ya sea de oficio por parte de la Intendencia de Aguas o a solicitud de parte del prestador, cuando se cuenta con la información financiera de acuerdo con los plazos y cuentas y manuales de cuentas detallados en la contabilidad regulatoria. Se considera como máximo que los últimos 2 años o periodos fiscales disponibles en los estados financieros auditados o certificados, según sea el tamaño o la naturaleza del prestador que corresponda, y que además estén homologados con la contabilidad regulatoria. De esta manera, dentro del proceso de liquidación, para cada uno de los periodos, dentro de los 5 años que se estén ejecutando los proyectos y estén vigentes las tarifas, la liquidación total corresponde o está relacionada con 3 componentes: lo de costos y gastos totales ajustados, lo que corresponde a los recursos ajustados para financiar la ejecución de los proyectos, y la liquidación del prestador. Eso está en la fórmula 10 de la metodología propuesta. El primer componente es la liquidación, que está relacionado con los costos y gastos. Corresponde a la resta entre los costos y gastos totales observados del prestador, que están reflejados en los estados financieros de acuerdo a los manuales y cuentas de la contabilidad regulatoria, menos los costos y gastos totales estimados por la ARECEP en la fijación tarifaria para el prestador en el año particular. De manera similar, la liquidación de recursos para financiamiento de proyectos corresponde a lo observado en los estados financieros para cada uno de los periodos que se están liquidando, de la información que brinda el prestador del servicio, menos los recursos estimados para el financiamiento para estos proyectos que la ARECEP haya estimado en el año correspondiente dentro de la fijación tarifaria. Esto está en la ecuación 12 de la metodología propuesta. En el caso de lo que es la liquidación de los ingresos, de manera similar, corresponde los ingresos totales ajustados a la resta entre los ingresos totales observados, o sea, lo que está reflejado en la contabilidad regulatoria, menos los ingresos totales estimados por la ARECEP en la fijación tarifaria correspondiente. Esto se encuentra también en la metodología en la ecuación 13. Por último, existe una sección que habla de disposiciones generales, que está relacionada con que si el prestador recibe una donación, una transferencia o algún subsidio que adicione recursos para la inversión u operación, esas donaciones no serán contabilizadas para efectos del reconocimiento en las tarifas. Solo se reconocerá los costos operativos y de mantenimiento de lo adquirido con dichos recursos. Con esto damos por finalizada la sesión explicativa. El número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta de modificación de la metodología tarifaria para protección del recurso hídrico es el número IRM-002-2023, el cual se encuentra disponible en la página www.arecep.go.cr, y el correo al que pueden hacer las consultas es el consejero@arecep.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el día jueves 16 de marzo del 2023 a las 5:15 de la tarde, la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en dicha audiencia pública se encuentra disponible en la convocatoria y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.